Arquitecta Josefina Rivas Acevedo, México. Josefina Rivas, arquitecta, México. Arquitecta por la Universidad Autónoma de Yucatán y el mejor promedio en la historia de su facultad, 1997. Fue profesora del taller de proyectos en la Universidad Marista de Mérida por más de 2 décadas, actual directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Socia fundadora de Adagio Arquitectos, ha liderado proyectos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Su firma, Adagio Arquitectos, ha sido reconocida por la revista Obras como creadora de íconos y uno de los despachos más sustentables de México. Quisiera que me hablara de sus años de formación en la universidad y de esos profesores o referentes arquitectónicos que la marcaron en esos años. De acuerdo. Pues muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación para compartir un poco nuestras experiencias, que creo que es muy valioso porque enriquece pues nuestra profesión e enriquece a nuestras personas también, ¿no? Y para poder explicar un poco mis años de educación, a lo mejor tendría que iniciar por decir por qué estudié arquitectura, porque es una historia sui generis, ¿no? Porque estudié arquitectura por eliminación. Amo las matemáticas y durante toda mi vida me parece que todo lo que nos rodea está relacionado con números y con progresiones y con todo esto que tiene que ver con geometrías y matemáticas. Sin embargo, para mí la vinculación con las personas siempre ha sido algo muy importante. Entonces, cuando durante la etapa en preparatoria tenía que elegir la licenciatura que iba a estudiar, entré al área de matemáticas, pero iba como descartando cuáles eran las posibilidades de poder estudiar, ¿no? O sea, una licenciatura en matemáticas o informática o ingeniería en sistemas o algo. Me iba a aislar un poco de ese contacto con las personas que para mí ha sido muy importante. Entonces, cuando encontré esa combinación en la arquitectura, decidí que por ahí iba mi camino. No tengo antecedentes de arquitectos en mi familia. Es muy gracioso, pero el único contacto con arquitectura que había tenido es una remodelación que se hizo en casa de mis papás, que hizo un arquitecto que hoy es uno de mis socios en el despacho. Ese fue mi primer contacto con un arquitecto, ¿no? Y bueno, entro a la carrera. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán, es la universidad pública aquí en la ciudad de Mérida, y la verdad es que, como mencionabas hace un rato, hay como una serie de referentes dentro de nuestra formación que hacen que hoy sigamos una línea de pensamiento, una línea de trabajo, porque se va enriqueciendo, ¿no? Y en el primer año de la carrera tuve un profesor que se llamaba Fernando Medina, que nos enseñó el lado eminentemente humano de la arquitectura, ¿no? Y cómo nuestra responsabilidad como servidores de una sociedad que requiere precisamente un servicio para resolver sus necesidades. El centro es el ser humano, ¿no? Y que nuestra labor era precisamente poder vincularnos con ellos para comprender y a partir de eso tomar decisiones. Y él en ese primer año o en esos primeros meses de la carrera me terminó de convencer que ese era mi camino, ¿no? Porque el poder tener esos vínculos con las personas es fundamental para poder resolver sus necesidades. Y además, a lo largo del camino, que obviamente en México, por supuesto, estudiamos a Luis Barragán y por supuesto, todo el movimiento moderno es un referente para nosotros durante todo nuestro proceso. Fernando nos hacía leer sobre Álvar Aalto, obviamente leíamos sobre Louis Kahn. Había una serie de cosas que nos iban permitiendo encontrar diferentes maneras de hacer las cosas.
pero un profesor muy importante y un maestro a nivel nacional fue el arquitecto Carlos Mijares, que con su obra, con su manera de hacer arquitectura, pero sobre todo él decía que hay que hablar en arquitectura, ¿no? Y que todas sus reflexiones nos llevaban a mirar cómo la arquitectura se trata de poner en relación todo. Un sitio con un proyecto, un entorno con una persona con otra. Entonces, todo se trata de ir poniendo en relación lo que existe para poder hacer arquitectura. Entonces, un poco eso fue lo que influenció mi formación. Mi formación también estuvo tocada por decisiones personales que hicieron que a lo mejor fuera un poco más complejo y que los tiempos que a lo mejor un joven dedica en sus años de universidad se vieran un poco afectados, ¿no? Porque decidí casarme 2 años antes de terminar la carrera y a los 3 meses de casada me embaracé de mi primera hija. Entonces, yo termino la universidad ya con una niña que entró caminando a mi examen profesional. Entonces, eso también hace que el trabajo sea muy eficiente en muchos sentidos, porque mi tiempo tenía que estar determinado por diferentes actividades y al mismo tiempo ser muy cuidadosa con en qué iba invirtiendo cada una de las horas de mi día. Entonces, devoraba los libros en el momento en el que podía, al mismo tiempo que había que hacer tarea, al mismo tiempo que, ¿no? Entonces, a lo mejor esa manera de terminar la carrera hace que la disciplina y el cuidado en la inversión de los tiempos sea parte de mi formación también, ¿no? Porque creo que la arquitectura no solo se trata de una inspiración o no solo se trata de una idea, sino se trata de un trabajo continuo, ¿no? Que nos va permitiendo ir evolucionando en la manera como hacemos las cosas. Se trata de hacer altos en el camino para poder reflexionar de dónde venimos, dónde estamos parados hoy y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Bueno, es un poco un resumen. Desde su perspectiva, ¿cómo se relacionan el hacer arquitectura y el enseñarla? ¿Cree que existe una conexión entre la práctica profesional y la docencia en arquitectura? Claro, mira, yo creo que el enseñar te ayuda a seguir haciendo. No hay, y eso lo he descubierto a lo largo de los años, a lo mejor cuando yo empecé a enseñar, esa no era mi intención. La docencia ha estado en mi sangre desde que tengo 15 años y he enseñado diferentes cosas, ¿no? Cuando me invitan a ser parte de la Universidad Marista como profesora, a lo mejor esta reflexión todavía no la tenía, solamente yo amo compartir experiencias y entonces me di a la tarea de iniciar en la universidad. Sin embargo, a lo largo de los años, lo que he podido ver es que no hay mejor manera de aprender a hacer que enseñando. En ese proceso en el cual nosotros estamos tratando de explicar cómo hacer, en este caso, arquitectura, nos vamos cuestionando qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, tiene un vínculo directo, ¿no? En el cual, a partir de estar platicando sobre eso, de estar revisando un trabajo de un alumno, de estarlo acompañando en su proceso, tú vas cuestionando lo que estás haciendo y vas revisando las cosas. Y además, para poder enseñarte, tienes que seguir preparando, que es una cosa que debemos hacer todos en la vida, pero como tienes que continuar con ese proceso, entonces te obliga a ti a seguirte preparando y a seguir cuestionando tu práctica profesional, a volver a mirar lo que hiciste anteriormente y mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? En donde te permita analizar desde la objetividad y no de estar inmersos en el proceso de ese proyecto, ¿no? O sea, yo creo que sí redefine tu práctica profesional el estar enseñando. Volviendo a mencionar al arquitecto Carlos Mijares, hace algunos años en la universidad
Marista lo invitaron a dar un taller de talleres, que era un ejercicio para los profesores que estábamos dando taller de proyectos. Entonces fue muy interesante escucharlo y el punto de partida era: la arquitectura se puede enseñar y se puede aprender. Y se enseña para aquellos que no aprenden solos, ¿no? Es decir, hay personas que nacen con un talento específico que les permite desarrollar una serie de cosas y que a lo mejor con 3 palabras pueden continuar con ese proceso y pueden hacerlo prácticamente solos. Y él era muy insistente en que la manera de enseñar tendría que ser paciente, clara, de explicar una y otra vez esos procesos. Y en ese caminar tú vas volviendo a redefinir tus propios procesos en la arquitectura o en tu ejercicio profesional, ¿no? Cuando vuelves a explicar, cuando vuelves a hablar, cuando vuelves a experimentar con el espacio, con una maqueta de trabajo, tú vas redefiniendo tu propia práctica. Yo di clase durante 22 años, ahora me toca estar desde otra posición, pero hasta el 2022 yo di clase y yo aprendí cosas inimaginables de mis alumnos. Y yo daba clase o di clase en el primer año, daba primer y segundo semestre. Y pudiera parecer increíble, ¿no?, el que uno cuando va a impartir un taller de proyectos en estos primeros años de la carrera, pudieras pensar que solamente tú como profesor o como profesional de la arquitectura eres quien tiene una enseñanza para tus alumnos. Y de verdad, cuando entras a una clase, no desde la verticalidad del profesor y el alumno, sino desde una horizontalidad de compartir la experiencia, la mirada, el conocimiento y construir juntos algo, realmente te enriquece, no solamente como arquitecta en mi caso, sino como persona, el poder debatir con alguien que tiene una mirada fresca, ¿no? Que no está viciado por ningunos procesos y que está tratando de descubrir y de ver cómo se pueden hacer las cosas. Así que yo creo que el proceso de enseñar lo que hace es que uno aprenda, se cuestione, se pregunte y redefina de muchas maneras el camino que uno está transitando. Probablemente no haya cambiado diametralmente mi manera de ver la arquitectura o de hacer arquitectura desde lo que te contaba de los primeros años que yo estudié, en donde para mí el ser humano es la razón y la esencia de la profesión. Por supuesto que sigue siendo eso mismo, pero a lo mejor las decisiones que uno va tomando se van como afinando en el camino, ¿no? Y también reafirmé durante estos procesos, durante estos años de enseñanza, que el trabajo constante y el entrenamiento constante es la única manera de poder seguir avanzando, ¿no? Como les dije durante muchos años a mis alumnos, que generalmente les encanta el fútbol, la danza o lo que fuera. O sea, Messi, Ronaldo o Ana Pavlova no llegaron a ser quienes eran solamente por el talento, sino por un trabajo constante de todos los días y que esa inspiración y ese talento te encuentre trabajando. Te da una posición más crítica porque logras mirar desde otro lugar. O sea, yo siento que a veces cuando estamos inmersos dentro de los procesos de los proyectos, nos da lo que aquí llamamos ceguera de taller, ¿no? Es decir, ya no puedes mirar tan objetivamente. Nosotros en el despacho hacemos varios ejercicios. Uno es volver a mirar los proyectos, quienes no hemos estado
a lo mejor totalmente involucrados dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, eso te permite tener una mirada un poco más objetiva. O sea, revisa quien no estuvo durante todo el proceso del proyecto, sino a lo mejor lo dejó en el anteproyecto y se desarrolló por otras personas dentro del despacho. Pero también volvemos a mirar cuando los proyectos ya están ejecutados. Los visitamos y hablamos con las personas, y cuando son proyectos públicos recogemos cuando nos los permiten los comentarios que van dejando los visitantes o los usuarios o lo que fuera, ¿no? Eso te da una mirada objetiva. Cuando tú estás en un taller de proyectos enseñando, tu mirada generalmente pues es objetiva porque otra persona está haciendo ese proyecto, ¿no? Entonces, ese ejercicio de mirar desde afuera te permite tener una visión más crítica, más concisa y además basada no en si yo haría eso o no lo haría, sino cómo ese proyecto es un resultado de un análisis, de una investigación, y hay un proceso lógico en el resultado o la solución que se está planteando. Entonces, ese ejercicio constante con los alumnos te permite hacerlo con tu práctica profesional, ¿no? Y te permite también hacerlo, porque con los estudiantes hay que poner infinidad de ejemplos, ¿no? Y tienes que analizar muchos proyectos, a veces similares al tema que están manejando, a veces diferente, ¿no? Pero eso te hace también seguir analizando, estudiando y tener esa visión crítica del trabajo de otras personas que enriquece tu práctica profesional. ¿Tiene Josefina Rivas como arquitecta alguna metodología de diseño? Pues en el proceso, en el proyecto, pues no es nada a lo mejor desconocido. O sea, siguen siendo los mismos principios, a lo mejor que yo estudié, no ha cambiado mucho eso, porque sigo pensando el entorno en el que nos vamos a emplazar y los seres humanos que van a utilizar el espacio en cualquiera de sus versiones siguen siendo el centro de las cosas, ¿no? Nuestra metodología, similar a lo que mucha gente hace, parte primero de recabar información, de hacer una investigación tanto del sitio como de todo el entorno, de las personas, del clima, de la temática que estamos estudiando, proyectos similares a eso. Y esa información se tiene que procesar. O sea, es decir, tiene que haber un análisis de todo eso para llegar a unas conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Nosotros dentro del despacho hemos tenido digamos, la costumbre o dentro de nuestra metodología siempre hay una estrategia de diseño que hay quien le llama idea, hay quien le llama concepto, hay quien le llama estrategia, ¿no? Pero finalmente siempre algo que nos permita, esta idea generadora que nos permita tomar decisiones y que haya una congruencia en todas las partes del proyecto. Entonces, desde ese momento, cuando definimos cuál va a ser esa estrategia de diseño, pues es muy lógico lo que va a ir pasando con el resto de los elementos que lo componen, con la decisión de los materiales, con la decisión de los ambientes que van a estar ahí, porque esta es una reflexión a la cual probablemente le hemos dado mucha más énfasis después de unos años de experiencia profesional, porque lo importante es el ambiente, las atmósferas donde las personas realizan sus actividades, y esa estrategia nos permite ir tomando esas decisiones, cómo me voy a vincular con el exterior, cómo voy a provocar encuentros entre las personas, cómo voy además a dar una respuesta y cómo me voy a relacionar con la ciudad, con el entorno o con la comunidad en la que yo me encuentre, porque las personas que pasen por la acera de esa edificación también son usuarios de la misma edificación. Entonces, bueno, eso nos lleva a tomar una serie de decisiones. Se hace el planteamiento, posteriormente pues hay un desarrollo ejecutivo. Nosotros
nos involucramos mucho en el tema de toda la parte ejecutiva, porque las decisiones de la estructura, de las instalaciones, etcétera, es parte del proyecto. Desde el anteproyecto ya estamos tomando decisiones de esa naturaleza, no son cosas independientes. Y bueno, posteriormente se hace, se ejecuta. La arquitectura que se queda en papel no es arquitectura. Entonces, cuando ya tenemos la obra, nuestro proceso de diseño cierra, o nuestra metodología cierra, con la evaluación de esa edificación ya en uso, ¿no? Para poder retroalimentar lo que nosotros pensábamos o imaginábamos que pudiera funcionar muy bien o no. Entonces, a partir de eso nos retroalimentamos. Pues mira, todo lo que tiene que ver con el sitio y con el entorno está vinculado no solamente con el clima que existe dentro, o las condiciones, digamos, climatológicas que existen ahí, tiene que ver con las preexistencias, y las preexistencias no solo son físicas, ¿no? Es decir, las preexistencias como un árbol, o en nuestra región podría ser un cenote o una cavidad debajo de la tierra, o puede ser un cuerpo de agua, o puede ser si estás frente al mar, o si estás en un entorno urbano o consolidado, o un centro histórico. O sea, no tiene que ver solamente con las preexistencias físicas, con el clima, sino tiene que ver también con esas preexistencias políticas, económicas, sociales, de la comunidad, de la cultura, de las tradiciones. Es decir, el entorno es un todo, ¿no? Cuáles son esas características que tenemos en ese sitio particular y puntual, que está enmarcado o que está situado dentro de una manzana, dentro de un barrio o una colonia, dentro de una ciudad, dentro de un estado, dentro de un país. A mis alumnos yo siempre les decía, cuando llegues a la Vía Láctea, terminaste de analizar el entorno, ¿no? Que son muchísimos factores y que seguramente dentro de nuestra práctica profesional, pues muchas veces no alcanzamos a mirar todo, pero hay una intención puntual, decidida, enérgica en cada proyecto de poder entender ese entorno desde todas sus facetas o sus miradas, ¿no? A mí me parece un poco paradójico que se haya empezado a poner apellidos a la arquitectura, ¿no? Hay arquitectura verde, arquitectura sostenible, arquitectura. Si nos vamos a los principios básicos de la arquitectura, no tendríamos por qué ponerle esos apellidos. Desgraciadamente, esos términos se han tenido que acuñar o se han tenido que poner al lado de la palabra arquitectura, porque hemos dejado de lado muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa sostenibilidad de la que se habla hoy, o esa resiliencia de la que se habla hoy, es algo que en algún momento olvidamos, y que a lo mejor pensamos que los arquitectos éramos quienes íbamos a imponer una solución formal, estética, espacial, sin terminar de entender todo lo que nos rodea, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la parte ambiental, con la parte de los recursos que vamos a invertir, cómo se va a afectar eso, y de la sociedad o de la comunidad que habita esos espacios, ¿no? O sea, eso tiene que estar inmerso. Cuando hablamos de los interiores, para nosotros no puede estar como separado, y eso también hemos tratado, y vinculándolo con la enseñanza, durante todos los años que di clase también trataba de compartir eso con mis alumnos. O sea, no existe un trabajo interior y un trabajo exterior, ¿no? Tiene que ser un trabajo integral. ¿Cómo va a ser esa atmósfera en la que te vas a desarrollar? ¿Qué vínculos tiene con lo que sucede a su alrededor? Por ejemplo, aquí detrás de mí estás viendo un árbol, hay un patio aquí, este es el despacho donde yo trabajo todos los días, ¿no? ¿Cómo es la actividad que se va a desarrollar ahí? ¿Qué condiciones necesita en cuanto al ambiente, ¿no?
qué forma va a tener el espacio, el que contiene el espacio, ¿no? Porque el espacio es un vacío, ¿no? ¿Cómo van a ser esos contenedores? ¿Qué materialidad van a tener? ¿Qué van a provocar en el usuario de manera que permita que su actividad se realice de la mejor manera posible? El ejemplo que nosotros hemos tenido como más cercano en los últimos años de práctica profesional está vinculado con edificios para la salud, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pretender que un paciente que está vulnerable, que está enfermo, que está nervioso, que no sabe bien qué va a pasar con él, se recupere en un espacio cerrado, frío, duro, donde no mira el paso del tiempo, donde no hay luz, donde si no entiende qué le pasa a su cuerpo, ¿no? Y el ambiente tampoco le permite entender las cosas, no estás permitiendo que la actividad de recuperar la salud se desarrolle, ¿no? O cómo puedes pretender que un médico, enfermera, enfermero, realice su trabajo de manera adecuada si lo encierras igual entre cuatro paredes y en una guardia de 12 o 24 horas no puedes saber si es de día o de noche, ¿no? Entonces la atmósfera está relacionada con eso, ¿no? Y las decisiones del proyecto se toman no solamente con base a la materialidad, sino otra vez, cómo pones en relación a ese individuo que va a estar en el espacio con las texturas, con los colores, con la luz, con el viento, con las sombras, con la vegetación, con el cielo, que es tan importante, ¿no? Esa es la manera como nosotros vamos trabajando. Desde su experiencia, ¿cómo visualiza el futuro del taller de diseño arquitectónico? ¿Hacia dónde cree que se dirige esta práctica? Hijo, es una pregunta bien compleja, ¿no? Más ahora que me toca estar desde la dirección y que a lo mejor los profesores y los alumnos están volteando a ver a la directora de la escuela, a ver qué opina y hacia dónde quiere ir, ¿no? Primero yo creo que es algo que es una construcción colectiva. Tiene que ser una construcción entre todos, por y para todos, ¿no? Después, me preocupa, y te digo que estuve dando clase 22 años y a mí siempre me ocasionó mucho conflicto que si yo daba uno de los 3 grupos del taller de proyectos y recibía 30 alumnos ávidos de aprender, ávidos de encontrarse y encontrar la manera de hacer arquitectura. Y el resultado era 30 proyectos diferentes o 30 propuestas diferentes, ¿no? Y yo volvía a ver a mis alumnos en octavo semestre y yo miraba que hacían lo mismo todos. Y eso me preocupa. Me preocupa que estemos enseñando una manera de hacer las cosas y no estamos enseñando una manera de pensar y reflexionar que lleve a hacer cosas, ¿no? No tengo una solución, pero mis reflexiones van en torno a eso. Creo que deberíamos, o que el camino pudiera ser enseñar a pensar, a analizar, a entender, a ser sensibles con un entorno, con un ser humano que está esperando una respuesta, que se ponga en valor el entorno, la cultura, las personas. Creo que debería ser una enseñanza más integral. Creo que hemos fragmentado el conocimiento por cuestiones prácticas y entonces enseño a dibujar, pero enseño instalaciones, pero enseño teoría, pero enseño historia y yo miro que les es muy complejo integrar esa información para trabajar en un taller de proyectos. A lo mejor necesitaríamos espacios en donde estuviéramos todos al mismo tiempo tratando de resolver una problemática. Y finalmente, yo creo que esto tiene que ser un entrenamiento constante. Me preocupa que sigamos enseñando arquitectura como aprendimos arquitectura, por ejemplo, ¿no? Eso para mí es muy preocupante.
y repito que no tengo las respuestas, ¿verdad? Pero me parece súper preocupante que estemos enseñando de la misma manera como aprendimos, ¿no? Para mí es alentador mirar estas generaciones que vienen detrás de nosotros, que están mucho más preocupados por lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. Les toca vivir un mundo un poco más, menos esperanzador. Se va a acabar el agua, pero se van a acabar los bosques, pero se van a acabar. O sea, tienen una conciencia del ambiente diferente a la que tuvimos nosotros cuando estudiamos. Y eso al mismo tiempo los hace mirar otras cosas, ¿no? Entonces, probablemente no podemos seguir enseñando igual. Existen una serie de herramientas tecnológicas o de procesamiento de la información que ayudan a poder trabajar de manera más ágil algunos procesos, pero esas herramientas no piensan por nosotros. O sea, los que tenemos que seguir pensando somos nosotros. Entonces, creo que enseñar a pensar es el camino, enseñar disciplina, enseñar un trabajo constante de reflexión, de análisis, de entendimiento y sensibilidad ante ese entorno y esas personas. Creo que por ahí tiene que ser el camino. Me encantaría tener una respuesta más certera, pero finalmente las respuestas se van construyendo en ese mismo andar, ¿no? Y como siempre les digo a mis hijos y les digo a la gente que trabaja conmigo y que me rodea, prefiero equivocarme haciendo que dejando de hacer. O sea, por no tener una respuesta exacta, no podemos detenernos. Vamos caminando juntos, todo tiene que ser en equipo, alumnos, profesores, coordinaciones, direcciones, etcétera, para ver cómo podemos seguir construyendo esta manera de enseñar. Y creo que hay que escuchar a los estudiantes para poder construir esas mismas alternativas.